Mira, a mí me parece que esto, yo entiendo la ansiedad de tratar de mirar quién puede ser el equipo económico y obviamente que eso es relevante, pero lo más importante me parece es tener un diagnóstico acertado de por qué la economía está en la situación tan mal como está hoy, los Claro. riesgos que hay a futuro y un programa y los lineamientos principales de un programa que requiere obviamente un buen diseño, un buen equipo que lo pueda llevar a cargo, adelante, digamos, pero también cómo se va a conseguir el apoyo político para las reformas que son necesarias. Obviamente que de un lío como este no se sale fácilmente, si no ya lo hubiera hecho este gobierno, digamos. Entonces, me parece que en este revoleo de gobierno de unidad nacional, ministro de otra fuerza que no es mía, nombres que van y vienen, y que en alguna medida los dos candidatos han hecho eso, me parece que la cosa no pasa por ahí. Forma parte de la campaña y yo lo tomo como eso, no le asigno mucha Nada, para vos es relevancia. Me campaña parece que esto electoral. vamos a tener que Campaña esperar a que se electoral. decida quién de los dos va a ganar Sí. y a partir de ahí ver cómo avanzan en estas cosas que te mencionaba antes. Es muy importante tu palabra por varias cuestiones. Hay algo que anunció Massa el domingo, que ahora vamos a desarrollar con Rubén y queremos tu opinión sobre cuál es la dimensión de esto, y es la investigación que el Fondo Monetario empieza sobre la deuda que se contrajo en el gobierno de Macri, ¿verdad, Rubén? Sí, a ver, es un cuerpo independiente, que no es el directorio del FMI, que va a iniciar una revisión, un análisis, una suerte de auditoría de la ejecución del programa que empezó en el 2018 y cómo termina. Aquí hay, y Daniel seguramente lo va a poder explicar con mucha más precisión, aquí hay un poco de fantasía con relación a lo que puede ser el resultado de esta investigación y algunas verdades. Pero vamos primero a contarle a la gente de qué se trata, ¿no? Más allá de la interpretación. No, es que lo acabo de decir recién, es una investigación, una auditoría ¿Qué de la investigan ejecución del plan. concretamente? Sí, a ver, es una auditoría, un análisis de la ejecución del plan que se inició del programa que inició Mauricio Macri en el 2018 con el préstamo de los 54.000 ¿por qué millones se que después tomó? fue menos. ¿En qué se gastó? Tengo entendido que no. Es por qué se tomó, si se pidieron Digo, a ver, lo tenemos en placa, creo, porque es interesante Sí, el ahí punteo. hicimos un resumen del punteo. Es una oficina de evaluación independiente que está dirigida por Pablo Moreno, depende del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que va a revisar? El ajuste macro Sí. que se debió haber hecho en ese momento, la flexibilidad tarifaria que había en ese momento, las reformas estructurales que se debieron hacer, el uso presupuestario de los 54.000 millones. ¿Por qué estoy diciendo que, ojo, que esto tiene dos caras? Este mismo análisis se hizo después de la crisis del 2001 por el acuerdo que hubo con el fondo en el mismo momento, y también lo hizo este mismo organismo. No es algo, y el propio comunicado lo dice, no es una investigación para ver a dónde se fugaron los 54.000 millones. Es una investigación. Que es lo que quiere, es lo que anunció Massa, y no es exactamente así. Es un análisis y una investigación que se hace de todas las ejecuciones de los préstamos, y el mismo comunicado lo está diciendo. ¿Y por qué empieza ahora, digamos, justamente en este momento, cuando pasaron 4 años de más, en realidad, del momento 2018 que se... Porque está programado, el del 2001 se hizo en el 2004 también. Bueno, son 3 años después, en este caso serían casi exactamente, 5 o 6, ¿no? Sí. Daniel, ¿qué pensás de esta investigación? Mira, yo creo que primero forma parte, la forma en que, lamentablemente creo que el ministro candidato se ha sumado al folclore kirchnerista, ¿no? Rubén estaba diciendo un poco, estas revisiones, que no es una auditoría, el fondo no va a revisar en qué se gastó la plata, ¿no es cierto? Simplemente no entiendo. Hoy había un tuit de Alejandro Werner, que fue director del hemisferio occidental del fondo, diciendo exactamente esto que yo te acabo de decir. Sí. Entonces, no entremos en el folclore kirchnerista en el medio de una campaña. Acá no es una auditoría. El Fondo Monetario, como otros organismos multilaterales, y muy bien lo marcaba Rubén recién, hacen regularmente revisiones de sus programas. Va a revisar en este caso, o les toca revisar los programas excepcionales en el sentido de que no son de montos normales, y el caso argentino fue uno, pero no fue el único. Ahora, Entonces, ¿cómo se establece? ocurrió... ¿Se va a establecer si fueron todos los pasos que tenían que darse adelante? Para que la gente entienda, ¿no? Para que no se use para propaganda. Bueno, por eso, lo que hacen habitualmente es, desde el lado del fondo, mirar si se cumplieron los pasos y mirar un poco el análisis que hubo previo. Si uno mira lo que pasó en el 2001, que está publicado el informe de lo que se hizo en el 2001, exactamente. fue básicamente eso. Ellos
revisaron el diagnóstico que había hecho el equipo técnico y la sugerencia que había hecho el equipo técnico del fondo, miraron lo que había hecho el país en aquel momento y miraron un poco cómo evolucionó la economía después de eso. Entonces, no es que acá con esto se pretende entrar en el juego del kirchnerismo, o si querés del kirchnerismo y el macrismo, de en qué se usó la plata, si fue para fugar. No, eso está claro que no, eso está claro que no. Que, a ver, Entonces, pero ahí me llama la atención que se tribuna, conozca ahora María Laura. también, ¿no? Me llama la atención, porque Pulpito para como la bien dijo tribuna, Rubén, ¿no? 2 años después suceden, pero no 5 o 6 años Sí, después. tengo que aclararle, Daniel, que yo le puse el nombre de auditoría porque había que ponerle algún nombre para que se entendiera, que No, como una está bien. revisión, es cierto, exacto. Ahora, el tema es que básicamente hay que entender algo, me parece, están analizando una situación como se hizo en el 2001 y como se va a hacer en el 2018, de dos programas que no fueron exitosos, No. que no terminaron bien, que tienen un impacto en la aplicación a futuro y de análisis y de estudio de otros programas del fondo. Creo que esto tiene que ver, ¿no, Daniel, más que nada? Y donde van a mirar cosas que quizás el resultado, como pasó en el 2001, de lo que de este informe no le va a gustar para nada. Lo que pasa es que Massa ahora está en campaña. No le gustaría para nada, Pero Massa, eso, porque va a marcar eso es lo más importante. actitudes que tuvo que tener la Argentina con respecto a su economía, que fueron incluso hasta más livianas. de las que Espera, debió haber puede tenido Macri. condicionar, lo que dice Rubén es muy importante, los resultados de esto que hace técnicamente el fondo, ¿puede condicionar lo que haga el Fondo Monetario también mañana? Porque como dice él, no nos va a dar bien el resultado de la Mirá, investigación. el mundo desarrollado, bueno, el fondo, nosotros somos parte del fondo, Claro. en general, el mundo desarrollado pesa mal, trata de aprender de sus errores, cosa que lamentablemente nosotros no hacemos. Igual, ustedes piensen que lo que tiene que ver, por lo que es relevante para nosotros tenemos el acuerdo con el fondo hoy. Si uno mira, Argentina va a incumplir las 3 metas que se había fijado para este año, Sí. aún en la revisión que hizo Massa con el fondo. Por lo tanto, ese programa está virtualmente caído, para decirlo de alguna manera y que se entienda. El nuevo gobierno que asuma el 10 de diciembre, sea Massa o Milei, se van a tener que sentar con el fondo a reencauzar ese programa. Porque el año que viene, si bien Argentina tiene que pagarle neto al fondo, hay un desembolso todavía pendiente de algo más de 3.000 millones de dólares. Entonces, necesitas encauzar ese programa para evitar tener que conseguir otros 3.000 millones de dólares más de lo que necesitas el año que viene, que se requieren muchos dólares para el gobierno. El gobierno tiene muchos pagos de deuda que hacer al fondo, a otros organismos multilaterales, y de deuda que la reestructuró este gobierno, que el año que viene vencen más de 4.000 millones de dólares. Daniel, no quiero desperdiciar los minutos con vos para que nos digas la verdad. La inflación va a seguir, va a crecer. Todo lo que ustedes nos explicaron de la emisión monetaria, que a corto, a mediano plazo traía inflación, ¿qué nos trae los próximos meses? ¿Qué nos trae noviembre, diciembre, enero y 2024 también? Bueno, octubre parecería que va a dar un poquito menos que agosto, septiembre, pero va a estar otra vez arriba del 10%, lo cual es un número extravagante. Enorme. Después tenés el impacto de digamos, del plan platita previo a la elección, a la primera vuelta, que eso compromete seriamente los números fiscales y monetarios de los próximos meses. Y después tenés toda la distorsión de precios relativos que tiene la Argentina, que no es sostenible. Tenés atraso en el tipo de cambio oficial, atraso en el precio de los combustibles, atraso en el precio de las tarifas, atraso en el precio del transporte, pisaste los precios de los seguros de salud. Es decir, tenés una cantidad de cosas que en algún momento tenés que sincerar. A ver. La pregunta es si se va a sincerar ordenadamente o desordenadamente. En cualquier caso, eso es más inflación, ¿verdad? Así es. Más inflación. Todo esto que acabas de enumerar, más allá de la inflación que ya está, con todos los precios pisados o las tarifas pisadas, cuando se normalice, lo que decís es que la inflación se va a disparar más. Bueno, no sé si más, pero vamos a seguir navegando de acá hasta bien entrado el año que viene. Yo te diría el primer trimestre, quizás un poco más del año 24, con una inflación que va a estar alrededor de 10%, quizás más por mes. Eso ya está jugado porque el nuevo gobierno no puede darse el lujo de pretender repetir lo que ha hecho el gobierno en los últimos meses, porque no tiene plata. No tiene plata, no tiene reserva en el Banco ¿Qué Central. sería darse el lujo? ¿De qué no va a poder darse el lujo a partir Bueno, de un poco lo que ha hecho diciembre? el gobierno, digamos, no cerrar las cuentas y aumentar el desequilibrio, bajando impuestos y subiendo gastos.
eso no está disponible. Vos en algún momento la realidad te pasa factura. O sea, hoy hemos tenido una aceleración de la inflación. Ni siquiera pueden acelerar más la inflación porque no podés pasarte de estos niveles de inflación que ya son extravagantes, porque corres el riesgo de entrar en un círculo ultra vicioso que te lleva a una escalada, diría, con características hiperinflacionarias. Así que acá no hay alternativa a hacer lo que hay que hacer. Cuanto antes se dé cuenta el próximo presidente, más rápido aparecerá una situación más normal. El tránsito desde hoy a esa situación más normal no va a ser fácil por todo lo que hablábamos antes. Esto que dijo Daniel, anotémoslo, Rubén. Inflación alta, sostenida, quizás aún más alta durante los meses que vienen y el primer semestre del año que viene, y no se anima, pero para mí está extendiéndolo. ¿Vos qué decís? Bueno, a ver, él es economista y lo sabe mucho mejor. Hay un impacto que también se va a dar independientemente de la dinámica, Daniel, de la dinámica que estamos viendo de precios ahora, y es la emisión que necesariamente va a tener que tener el gobierno durante este año, por lo menos hasta que termine este periodo, para cumplir con la cantidad de obligaciones que tomó, ¿no? Y esto va a impactar. ¿Qué es lo que vienen haciendo? Si vos mirás, el gobierno está monetizando el déficit, el Banco Central, perdón, le pasa plata al gobierno para atender parte del déficit fiscal y para renovar parte de la deuda. Claro. Entonces, esa bola de emisión está en los 10 meses de este año ha sido mayor que la de todo el año pasado cuando se suponía que tenía que bajar. Además, obviamente, que se te escapa la gente del peso porque el costo de tener pesos en el bolsillo con una cuenta corriente o en una caja de ahorro ha subido, porque una cosa cuando pagas un costo de 5 o 6% mensual de inflación, otra cuando pagas 12%. Claro. Entonces se te combina mayor oferta con caída en la demanda, la consecuencia es una aceleración de la inflación. En definitiva, gane quien gane, la inflación va a ser alta. En la primera parte sí, lo que yo creo es que la primera parte del año que viene. Lo que creo es que una cosa es que vos transites este camino por el desierto, sabiendo que al final hay un oasis con agua, y otra cosa que tramites el camino por el desierto viendo cada vez más arena y más arena. Entonces yo digo, acá lamentablemente la ineficacia para resolver los problemas o para ahorrar en los momentos de buena, porque recordemos, cuando el gobierno habla, mirá la sequía, y el año que viene, pasado que no tuvimos récord de exportaciones porque no guardaron un poco, en lugar de gastársela toda. Por ahí pasa la cosa, digamos. Entonces, bueno, lamentablemente los errores u horrores de los gobiernos los terminamos pagando los ciudadanos comunes. Daniel, muchas gracias siempre. Un placer. No, ustedes por llamarme. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Daniel Artana. Muchísimas gracias.